por su amor, su misericordia, por su piedad. Amén. Gloria a Jesús. Le agradecemos al Señor por todo lo que Él hace cada día y porque pronto viene Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Y bueno, tenemos que velar y esperar en Él. Como decía hoy la palabra, que debemos correr la carrera legítimamente. Amén. No salteando obstáculos, sino que si vienen obstáculos, nosotros enfrentarlos. Amén. Para que seamos premiados legítimamente. Gloria a Jesús. ¿Sabe que en esta noche queremos compartir algo? El hecho de que muchas personas han sido atormentadas constantemente y tienen alto y bajo en la iglesia, porque no han comprendido, no han entendido todavía que nosotros debemos honrar a Dios sí o sí. Amén. Debemos honrar y glorificar el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque algunos piensan que por ser cristianos, entre comillas, van a entrar al reino de los cielos. Hay algarabía en las iglesias y piensan que bueno, que así se llega delante de Dios y que se toca el corazón de Dios. La Biblia dice que el Hijo de Dios obedece a la palabra de Dios y la pone por obra. Si no, es en vano todo lo que hacemos. Es en vano. ¿Sabe qué es perder el tiempo? Es de esa manera, cuando nosotros creemos que le estamos sirviendo a Dios y no cumplimos la palabra de Dios. Por eso también quiero decirle a la iglesia que va a venir un juicio sobre esta tierra, sobre los cristianos, sobre el mundo entero. El juicio de Dios, nadie se va a escapar del juicio de Dios. Entonces tenemos que hacer nosotros buenas obras, creer en la palabra de Dios, vivir como Dios quiere, esforzarnos cada día a luchar contra el pecado. Y sabe que eso se perdió en la iglesia. Por ese motivo es que en esta noche yo le decía, bueno, no sé, le pondremos el juicio de Dios al título, amén. Gloria a Jesús. Pero ¿sabe qué dice la Biblia allí en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17? Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Amén. O sea, ¿qué dice la palabra? Que de modo que si alguno está en Cristo, dice, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. O sea, esta es la oportunidad de Dios para usted, para mí. ¿Para qué? Para tomar la palabra con la cual Él nos hizo libre. Amén. Si muchos están todavía en sus deleites, en sus placeres, porque todavía están en la carne, también el apóstol Pablo los retó, los corrigió, los instruyó, porque allí en 1 Corintios capítulo 3 también habla, dice que si alguno todavía dice estar en contienda, en pleito, hay celos, hay amargura, hay tristeza, muchas veces la gente se deprime, y si hay todas esas cosas todavía dice, ¿no sois carnales acaso? Por eso no lo voy a hablar más, dice, como a espirituales, sino como a carnales, reprochándole la condición de vida, porque no le creyeron allí en el libro de 2 Corintios 5, 17, de que nosotros las cosas viejas que teníamos, Dios las hizo libre, nos limpió de todo eso, y que hoy debemos vivir la nueva vida en Cristo. ¿Usted entiende? Amén. Gloria a Jesús. Pero vamos a mirar esto en esta noche. Amén. Gloria a Jesús. ¿De qué se trata? Porque sabe que nosotros los cristianos debemos vivir como Dios quiere y andar como Dios quiere. Amén. Si no, es una pérdida de tiempo en la iglesia. Pero vamos a orar a Dios en esta noche para entregarle este lugar al Señor, para que Él sea ministrando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, porque tú estás entre nosotros, Padre Santo. Ruego, Dios, que sea la misericordia y la piedad de tu Espíritu obrando, Señor, en cada vida, en cada corazón, Dios mío. Toca cada mente, cada corazón, Dios mío, que cada uno de tus hijos, Señor, comprendan esta noche, Señor, que el gran juicio nos espera, Dios mío, Señor, para que sean manifiestas nuestras obras, sean buenas o sean malas, Dios Santo. Te pido que podamos entender, comprender, Dios mío, a través de la gracia de tu Espíritu Santo, Dios poderoso. Ministra en esta noche este lugar, ministra este barrio, Dios Santo. Toma el control y el dominio, Señor, atando al hombre fuerte, a la mujer fuerte, Señor, destapando los oídos, Señor, abriendo los entendimientos, Padre Santo, para que tú ministres, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, queremos entregarte este lugar, queremos entregarte las naciones, Señor, en tus manos, Padre. Queremos entregarte tu iglesia, tu pueblo, tu siervo, tu sierva, Padre Santo, para que seas tú obrando, Señor, en cada vida y en cada necesidad, Dios mío. Que este día sea un día distinto, Padre, Señor, donde tú nos ministres, donde tú nos hables, Padre Santo. Reprendemos las obras del diablo, Padre Santo, y echamos fuera de este lugar, Dios mío, de cada vida, de cada necesidad, Dios Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Nombre sobre todo nombre, dice tu palabra, Dios mío, que tú tienes la autoridad sobre principados, sobre potestades,
potestades, sobre el gobierno del aire, Dios santo. En tu nombre, Jesús, atamos y amarramos todo lo que se opone a tu palabra, a tu bendición, Dios mío, en esta noche. Y te entregamos este lugar, te entregamos a tu iglesia, Dios mío. Te entregamos a los pastores, Dios santo, para que tú los ministres esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Le damos un aplauso a Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Tome su asiento en esta noche. Le damos gracias a Jesús porque Él está entre nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Sabe que usted debe saber que siempre antes que nosotros hayamos llegado a este lugar, ya el Espíritu Santo toma el control y el dominio. Amén. Porque Él quiere bendecirnos. Porque Él quiere que su nombre también sea glorificado y honrado. Amén. Gloria a Jesús. Sabe que estamos hablando del título de la prédica en este día. Amén. Y bueno, hemos decidido ponerle el juicio de Dios. Amén. Porque debemos aprender nosotros que de cualquier manera no se entra al reino de Dios. De cualquier manera no se debe vivir como cristiano. Porque si no estamos nosotros en términos medios. Y la Biblia dice que Dios aborrece los términos medios. Porque Él dice, os vomitaré de mi presencia a los tibios. Amén. Cuando estamos en términos medios estamos en esas condiciones. Pero que hemos que abrir los ojos en esta noche a las naciones, abrir los ojos a los pastores, oír de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es muy importante que usted sepa que si mañana parte de esta tierra, va delante un juicio de Dios. Amén. Para que sus obras sean buenas o sean malas, sean manifiestas delante de Dios. Nosotros siempre decimos que tenemos el ángel escriba acá al lado nuestro en esta noche. Y sabe que Él está escribiendo sus pensamientos, sus deseos, sus pasiones, lo que usted tiene en esta noche en su corazón. Si no le ha dado lugar al Espíritu Santo, si no le ha permitido al Espíritu Santo que transforme el rumbo de su vida, como dice 2 Corintios 5:17, amén, que las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas en Cristo. Si usted ha creído a ese anuncio y a esa palabra, es libre, es limpio, es santo delante de Dios. Amén, gloria a Jesús. Pero si usted no le ha creído a esa palabra, qué triste va a ser. Porque todo lo que usted haya hecho luego de aceptar a Jesucristo en su vida, todas esas cosas van a empezar a ser anotadas. Porque la vieja vida ya la borró Cristo y la tiró a la profundidad del mar, dice la palabra. ¿Usted entiende eso? Y a partir de que Dios le hizo una propuesta, dijo, mira, si vos venís a mí, todas tus cosas, dice, van a desaparecer de tu vida y te hago una nueva criatura en mí. Y nosotros si hemos tomado esa palabra en 2 Corintios 5:17, entonces nosotros estamos bien encaminados bajo la gracia y la misericordia de Dios. Pero lo triste viene ahora, que sabe que cuando nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos y le hemos entregado una cuarta parte de nuestra vida a Dios, y que hace muchos años estamos en la iglesia y no hemos comprendido del amor de Dios, de la misericordia y de la piedad de Dios. Sabe que a pesar de todo eso, Dios sigue teniendo misericordia y piedad. Porque no hemos entendido, ¿sabe por qué? Porque como lo retaba Pablo y lo trataba como personas del mundo a la iglesia allí en 1 Corintios capítulo 3, cuando le dice que si hay celos, contiendas, vanagloria, soberbia y cuantas cosas más, pleito, todo eso dice, ¿no sois carnales acaso vosotros? Yo quiero que usted entienda el propósito de esta palabra. Amén. Que dice, lo corregía Pablo a los corintios, porque tenían esa condición de vida. Después que habían prometido lealtad a Cristo, y haber dicho, bueno, sí Señor, las cosas te las entrego todas, y yo soy nueva criatura ahora en Cristo Jesús, y vivo como tú quieres. Amén. Eso dice la palabra de Dios, pero ellos se volvieron a su vieja senda, porque no habían sido libres totalmente. Y hoy la iglesia sigue las mismas condiciones, pero hoy es otro tiempo, el tiempo de que Cristo viene por su iglesia. Debemos tener reverencia, temor a Dios, aprender a vivir como Dios quiere. El hecho de que usted se congregue, que venga a la iglesia de vez en cuando, o que cante corito, que alabe a Dios, no tiene entrada al reino de Dios. Sino es una persona que ha conocido, que tuvo un encuentro con Jesucristo, que le ha entregado su corazón, su alma, su vida, su casa, su hogar, y que vive para Él, para que pueda decir como Pablo, ya no vivo yo en mí, sino Cristo vive en mí. Amén. Pero tenemos que ser obedientes pleno a la palabra, no por cuarta parte, por mitad o por tercera parte, sino completo. Debemos obedecer a la palabra de Dios, dedicar nuestra vida a Cristo. Amén. Yo sé que usted tiene sus problemas cotidianos, sé que tiene también sus trabajos, todo lo que usted quiera, pero lo primordial es Dios, porque Él es el que le da vida para todas esas cosas que a usted le hace falta o que usted necesita. Él es el que sostiene su vida, su camino.
Por eso que en esta noche queremos recordarle esto para que usted sepa de qué estamos hablando. Estamos hablando de una nueva vida en Cristo. Que si ocurren cosas que no tienen que ocurrir en su vida es porque usted no le entregó su vida en las manos de Dios. Tiene que entregarle su vida en las manos de Jesucristo, porque Él le dio promesa de vida. Dijo que las cosas viejas que usted tenía antes la borró, la tiró y nunca más se va a acordar de ellas. Yo quiero que usted comprenda estas cosas en esta noche, que la iglesia de Jesucristo, que los pastores entiendan, que se vuelvan a la antigua senda, que se vuelvan a buscar de Dios, porque va a ser muy triste en aquel tiempo. Amén, gloria a Jesús. Vamos a mirar Apocalipsis, amén, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 11. Amén. Gloria a Jesús. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Gloria a Dios, porque sabe que esa es la prédica de hoy. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos, había en él... empezamos por el 11, amén, empecé por el 12, perdón. Dice, tiene por título El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y a los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Tome su asiento. Amén. Gloria a Jesús. Decía el primer versículo de la palabra. Amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de él, cual cayeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Amén. Habla del juicio de Dios, que todos iremos un día delante del gran trono blanco. Iremos delante de la presencia de Dios a ser enjuiciados por nuestras desobediencias, por nuestros pecados. Pero no obstante, nadie va a poder decir que Dios no nos dio un momento de salvación, que Dios no nos ofreció misericordia, piedad. Nadie va a poder decir esas cosas. Que los hombres hayan tomado la palabra de Dios y la hayan transgiversado y desmenuzado, recuerdo, su concupiscencia, su razonamiento, a su buen vivir que querían tener mientras predicaban de Jesucristo. Que muchos se han armado de otro evangelio, no del que relata, como dice el libro de Gálatas, que dice que aún si un ángel de los cielos anunciara otro evangelio, el que no sea de Jesucristo sea anatema. Amén. Que esas cosas se van a cumplir, pero queremos nosotros en esta noche que hacerle entender a la iglesia a que se vuelva delante de Dios, a que se vuelva de los malos caminos, a que aunque usted esté en la iglesia, si usted no tiene compromiso con Dios, está perdiendo tiempo, porque usted no sabe si esta noche se acuesta y mañana se levanta, no lo sabe. Entonces tiene que estar a cuenta con Dios, porque va a ser triste un día cuando vaya delante de Dios y el ángel escribió toda su vida desde el día que usted aceptó a Jesucristo. Él está escribiendo todo, porque dice la Biblia que el Cordero de Dios va a abrir el libro de la vida. O sea, no el de él, el suyo, el mío. Amén. Todo está siendo registrado en los cielos. En este mismo instante los pensamientos de la iglesia mundial están siendo registrados. Sus pensamientos, sus caminos, sus deseos, todos están siendo registrados. Y un día cuando estemos delante de Dios, Él va a abrir el libro de la vida y también va a notarnos este momento y este instante. ¿Cuáles fueron sus deseos mientras usted estaba en este lugar? ¿Cuáles son sus pasiones mientras usted estaba en este lugar? Si fue Cristo su pasión, sus deseos, si fue Jesucristo, va a ser bendecido por Dios.
Pero si sus deseos fueron otras cosas o otros pensamientos usted tenía mientras estaba en la iglesia, estaba perdiendo el tiempo delante de Dios. Mientras Dios le estaba ofreciendo misericordia, piedad, usted perdía el tiempo, yo perdía el tiempo. Y esto no va a haber la jerarquía de nadie. Todos iremos delante de Dios porque todos somos iguales delante de Cristo. Nadie se va a salvar del juicio, ni pequeño, ni grande, ni mediano, nadie se va a salvar del juicio de Dios. Por eso es importante que usted comprenda que Dios nos ha ofrecido en este momento, en estos tiempos, nos ha ofrecido la salvación y nos prometió limpiarnos de pecado y tirarlo a lo más profundo del mar y hacer una nueva criatura creada según Dios dice, en santidad, en justicia y en verdad. Ahora queda en usted que usted tome la palabra, porque muchos buscan un refugio en el Evangelio. Muchas personas también que tuvieron peso están buscando un refugio. Allí cómo zafar de la cárcel, cómo salir, cómo salir de ese lugar. Y ¿sabe qué? Solamente lo han usado a Cristo para su beneficio. Pero queremos decirle que parecería que Dios no tiene en cuenta eso. Pero no, todos vamos a ir un día delante del tribunal de Cristo. La Biblia dice allí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice que todos iremos delante del tribunal de Cristo a dar cuenta por nuestras obras, sean buenas o sean malas. El libro de Apocalipsis habla del gran trono blanco, a donde estaría Jesús mismo juzgando, porque a Él le dio toda autoridad el Padre, para que Él juzgue, para que Él sea el que mire los corazones, porque Él dio la vida por nosotros. Amén. Por eso es necesario que nos ajustemos en estos tiempos, en el tiempo que Dios nos está dando, vivir como Dios quiere. Yo pienso que la iglesia debe entender, comprender que la Biblia ha sido establecida para que usted tenga un régimen de vida. Amén, no que solo cante en la iglesia y que haga algarabía en la iglesia y que eso lo va a llevar al reino de Dios. De ninguna manera. Dios vino a buscar una iglesia santa, pura y sin mancha. Dice la palabra de Dios que es necesario que nuestras vestiduras sean limpias. Ahora fíjese usted que dice el segundo versículo. Gloria a Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Amén. Gloria a Jesús. ¿Vio que dice la palabra? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. Amén. Dice, y fueron juzgados ¿quiénes? Los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Usted entiende que es clara la palabra, ¿no es cierto? Que dice que el libro de la vida va a ser abierto. Y dice que fueron juzgados. Cuando abrieron el libro de la vida está registrado todo lo que hemos hecho nosotros, bien o mal. Lo que hemos cumplido y lo que no hemos cumplido, al detalle. No se le escapó una tilde al ángel escriba, como lo está haciendo en esta noche. Y nosotros pensamos muchas veces, dice la Biblia, no es rey, Dios no puede ser burlado. Pensamos que podemos burlar a Dios con nuestras iniquidades, con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, con pensamientos transgiversados, con sentimientos transgiversados. Y solamente podemos estar en agrado delante de Dios cuando amamos a Dios. Si usted no ama a Dios, no es del agrado de Dios. Porque amamos a Dios cuando Cristo está en nuestro corazón. Si no, no podemos amar ni a Dios ni a nuestro prójimo, porque no está Cristo en nuestras vidas. Por eso de eso dice la Biblia que todos iremos delante del tribunal de Dios a ser juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Ahora usted imagínese que un día delante de Dios va a llegar usted allá en la presencia de Cristo. Dice que a tal punto que Dios va a reclamar al mar sus muertos. ¿Muertos de cuántos años? ¿De 200 años? ¿De 100 años? ¿De 300 años? ¿De cuántos desaparecieron? Son microbios hoy lo que hay de esos muertos. Pero dice la Biblia que Dios va a reclamar a los muertos y los va a restaurar para que vayan delante de Él en juicio. Porque Dios va a ser estricto en eso. Lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos pensado. Dice que todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Ahora usted imagínese su vida. ¿Cómo anduvo usted delante de Dios? ¿Cómo anda delante de Dios? ¿Vive como Dios quiere? ¿Se esfuerza usted como Dios quiere? ¿Pone su vida como estandarte en las manos de Dios? ¿Sufre penalidades por causa de Cristo?
¿Tiene la disposición de su corazón todo el tiempo que vive en esta tierra para servir a Dios? No tiene tristeza, no tiene amargura, no tiene pleito, no tiene contienda en su corazón, en su mente. ¿Está limpio de verdad? ¿Le ha creído a lo que dice la palabra allí en 2 Corintios 5, 17? ¿Le ha creído usted que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas en Cristo? ¿Ha notado el fruto en su vida? ¿Se ha reflejado en la palabra de Dios que es el espejo? ¿Se ha mirado que usted tenga una condición de vida? Si no lo ha hecho todavía, preocúpese. Comience a preocuparse porque Cristo viene pronto por su iglesia. Iremos delante de Dios y si no viene todavía en estos tiempos y fuimos llamados por Dios y somos elevados delante de la presencia de Dios, también vamos a ir a dar cuenta delante de Él. Y todos nuestros hechos han sido escritos para que usted no tenga nada que decir, querer justificarse y decirle a Dios, no, pero yo era esto, Señor, pero también yo reconozco mis pecaditos, pero yo la verdad que trataba de vivir como que... No es que usted tiene que tratar de vivir como Dios quiere, tiene que vivir como Dios quiere. Ese es el compromiso que toma el hombre para con Dios, que no es fácil de que usted vaya y acepte a Jesucristo y se va al cielo. Eso es una mentira que han promulgado mucho, como antiguamente han hecho muchos varones que querían servir a Dios, de decir que había un purgatorio donde usted iba y se purgaba sus pecados y pasaba al cielo. Mire qué fácil que le hacía la vida al hombre. La Biblia dice que usted debe reconocer sus pecados acá en la tierra y entregárselo a Jesucristo y comenzar a vivir una nueva vida agradable a Dios ante los ojos de Dios. Y ser testigo presencial de esa gloria manifiesta en nosotros, de esa misericordia que Dios tuvo con nosotros. Si usted es una persona todavía que está en pleito, en contienda, en celo, en vanagloria, en soberbia, en adulterio, en fornicación, en malos pensamientos, es una mujer o un hombre que no conoce de Dios, aunque usted esté en la casa de Dios, aunque usted haya aceptado a Cristo en su corazón. Por eso la Biblia habla de que aquellas personas que van a decir, Señor, yo en tu nombre echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos, yo predicaba en las plazas, y Él le va a decir, apartó de mí, hacedores de maldad, no os conozco, porque no cumplieron la palabra de Dios, porque no tuvieron el entendimiento y la sabiduría, no buscaron en temor, en reverencia a Dios, se dejaron guiar por sus sentimientos, se dejaron guiar por su concupiscencia, por lo que ellos creían que estaban bien. Pero lamentamos decirle que, dice la Biblia, que estaremos un día delante del gran trono blanco, allí para ser juzgados por nuestras obras. Y queremos anunciarle del libro que habla la palabra de Dios, es el libro de la vida de la humanidad, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada anciano, de cada niño. Todo está registrado delante de Dios. Todo lo que el hombre ha hecho, todo lo que el hombre hace cada día, todo lo que el hombre destruye. Todo, sea presidente, sea lo que usted sea, y si ha sido presidente de una nación y ha tomado malas decisiones, también están escritas en el libro de la vida. Y sabe que sin que nosotros, dice la Biblia, si no nos encontramos en Cristo en el libro ese, dice que nosotros no tenemos entrada al reino de Dios. Por eso es que la Biblia también dice que Dios comisionó a 70 personas a predicar el evangelio. Ellos dicen que venían contentos, saltando, porque el diablo se sujetaba, porque los enfermos eran sanados, porque Dios hacía prodigio, hacía maravilla. Y Él los paró y le dijo, no se regocijen, porque los demonios se sujetan, porque los enfermos son sanados, sino regocíjense porque vuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Entonces regocíjese delante de Dios, porque Dios lo tiene en cuenta. Y si en esta noche Dios está advirtiéndonos que muy pronto ese libro de la vida va a ser abierto, ¿cómo estaremos nosotros? Usted lo sabe. El Espíritu Santo sabe su condición. Usted sabe esta noche qué estuvo haciendo, qué estuvo pensando, qué estuvo haciendo en este día, en esta oportunidad que Dios le ha dado. Porque es una oportunidad que nos reunamos 2 o 3 veces en la semana, pero de las 3 veces faltamos 2. Entonces no tenemos comunión y amor por la obra de Dios. Y todo eso también está siendo registrado. Y muchos mienten y engañan todavía en la iglesia. Y todo ese es pecado del diablo. Nosotros no debemos vivir de esas maneras. Debemos enfrentar los problemas, las dificultades. Enfrentarlo en el nombre de Jesús. Y hablar verdad entre vosotros, dice la palabra. Amén, para que seamos bendecidos, restaurados. Para que Dios tenga piedad y misericordia.
Porque todo lo que usted está pensando, en las noches se acuesta, luego de salir de la iglesia, y no llevó el apunte ni a la palabra, ni a nada, fue y se tiró a dormir allí, y se durmió. Todo eso también está siendo registrado, porque no tuvo en cuenta a Dios. Y vio que dice el libro de Romanos, que las cosas que acontecen en esta tierra, ¿sabe por qué? Porque no tuvieron en cuenta a Dios. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 1, que no tuvieron en cuenta a Dios. Dios lo entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, dice. Cuando uno no tiene en cuenta a Dios, tenemos una mente reprobada. Hacemos cosas que quizás que no pensó hacerlo y el enemigo se aprovechó, y como usted no tuvo en cuenta a Dios, usted es como carne de cañón para el diablo. Entonces él hizo lo que quiso con usted. Y luego usted se quiere justificar delante de Dios, diciendo, bueno, si el diablo me hizo esto, pero yo quiero que Dios me perdone. Pero también dice la palabra de Dios que Dios no va a ser sacrificado nuevamente por su culpa. De ninguna manera, dice. Ya ofreció un sacrificio en la cruz del Calvario y tomó la autoridad que el Padre le había delegado y nos las pasó a nosotros. Y nos dijo, yo te limpio, sé limpio ahora, todos tus pecados han sido borrados. Yo no me acuerdo del día que vos naciste, pero a partir de hoy tenés que vivir como yo quiero. Que eso dice 2 Corintios 5, 17, que las cosas viejas han pasado, son todas hechas nuevas en Cristo. Esa es la oportunidad que tú tuviste. No puedes decirle a Dios, Señor, yo nunca tuve una oportunidad, yo creía que era de esta manera. No creas que de esa manera, sino lee las Escrituras, porque Dios ha dejado establecida la palabra para que tengamos con qué alimentarnos, con qué corregirnos, con qué instruirnos, cómo vivir delante de Dios en agrado. ¿Se da cuenta? Por eso es que muchos han errado el camino de la palabra de Dios. Y sabe que por eso es que mucha gente, cuando parte un ser querido de esta tierra, se lamenta y no saben qué hacer, no saben cómo agradarle y decirle, bueno, tener la conciencia limpia y saber que si acá nuestra hermana buscó de Dios, sabemos que Dios va a estar con ella. Pero si nosotros conocemos su vida y vemos que ella no buscó a Dios en espíritu y en verdad, y que partió de esta tierra, nosotros también debemos reconocer por la Escritura que es solamente una expectación de juicio y fuego, dice la Biblia, que nos espera. Parecen medio duras las cosas, pero esa es la realidad de Cristo. ¿Sabe que la realidad de Dios es que todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante del tribunal de Dios? Pero si hemos tomado esa palabra, le hemos creído la palabra, y a partir de ese día hemos comenzado a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, si a partir de ese día nosotros hemos tomado compromiso con ella y no nos hemos apartado de la palabra de Dios, ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Qué le va a decir? Ven, buen siervo o sierva, siéntate a mi derecha. Pero queremos decirle que cuando usted se apartó del camino del Señor, échele la culpa al que sea. Yo le quiero decir que la Biblia dice que porque usted no le creció a la palabra. Porque si usted no hubiese creído la palabra y le hubiese entregado todos sus pecados, su desobediencia a Dios, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo y Cristo moran en nuestro corazón. Y dice la Biblia que el hombre de Dios no peca porque la deidad de Dios está en él. Entonces dice la Biblia que cuando Cristo está en el corazón del hombre, no vuelve hacia atrás, no vuelve al pecado. Porque dice que el perro vuelve a su vómito. Que nosotros no debemos tampoco desperdiciar la palabra de Dios y tirarle perla a los cerdos. Dios es tan justo, Dios es tan bueno, que Él nos enseña la conducta de vida que debemos tener nosotros. Pero usted y yo somos culpables de lo que nos acontece, porque muchas veces le hemos hablado, le hemos dicho, no haga esto, hermano, porque la Biblia dice esto, ¿no? Y cuando éramos jóvenes, nosotros nos queríamos llevar el mundo por delante. Y muchas veces tuvimos que padecer y sufrir para darnos cuenta. Y sabe que gracias a Dios que padecemos, gracias a Dios que sufrimos, gracias a Dios, amén, porque Él es misericordioso, porque con nuestro sufrimiento, con nuestros padecimientos nos hizo renacer de nuevo, porque nos hizo ver que teníamos necesidad de Dios y que estábamos cerrados en nuestro camino. Gracias a Dios porque nos libra del tribunal del juicio. Gracias a Dios por esa misericordia que Él tiene. Entonces no reniegue contra Dios. Las consecuencias de nuestra desobediencia las pagamos. Y qué bueno que Dios nos haga pagar, porque nos tiene en cuenta y nos ama como hijo. Qué bueno que nos haga pagar Dios, porque Él nos ama como hijo. Porque si nos dejara que nosotros anduviéramos, parecería bien.
en nuestros deleites, en nuestros placeres, pues ya tenemos un camino seguro de condenación. Pero Dios nos detuvo, de una manera nos detuvo o de otra, para que nosotros no prosigamos siguiendo así de la manera que creíamos que estaba bien. Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso alégrese en Cristo en la condición que esté. Alégrese en Cristo y dele gloria a Dios, porque Dios nos hizo entender que debíamos buscarlo a Él en espíritu, en verdad y en santidad. Teníamos que buscarlo a Él de esas condiciones. Pero muchos han errado el camino y todavía siguen mucho en el razonamiento, en la concupiscencia, creyendo que mañana parten de esta tierra. Menos mal que aceptó a Cristo el hermano. No significa nada que usted acepte a Cristo y que mañana parta de esta tierra. No significa nada que usted vaya al reino de Dios, porque la Biblia es específica. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Volvemos a reiterar, volvemos a exclamarlo delante de Dios, que la santidad significa apartado. O sea, ¿apartado a qué? A vivir la nueva vida que Él nos ha dado a través de la palabra. Tiene que prestar oído a eso, porque todo lo que estamos diciendo en esta noche está siendo registrado en el libro de la vida. Y cuando Dios abra el libro de la vida, nosotros, cada uno de nosotros, nos va a mostrar desde el último día que nosotros tuvimos en esta tierra y aceptamos a Cristo, y tuvimos la última vieja vida, y aceptamos a Cristo, nos dio una nueva vida. De ese día adelante, Dios anotó todo nuestro comportamiento, que hemos pensado de nuestro hermano, que hemos pensado de nuestro prójimo, que hemos pensado de la iglesia, cómo hemos construido, o si hemos sido piedra de tropiezo, o si hemos sido destructores. Todo eso está siendo registrado delante de Dios. Por eso, si usted en esta noche tiene una oportunidad de parte de Cristo y sabe que debe ir delante del gran trono blanco al juicio delante de Dios para vida eterna o para condenación eterna, porque muchos creen que el infierno es algo ficticio, algo mitológico. Yo quiero decirles que el infierno es tan real como la vida que está llevando en esta tierra. Es tan real, lo describe la palabra de Dios. Pero dice la Biblia, la palabra del Señor, que el infierno no fue creado para los hombres, sino que fue creado para Satanás y sus seguidores. Amén. En voluntad propia, si usted ha decidido servir al enemigo de Dios, bueno, ahí tiene un fuego eterno. Pero si usted en su vida ha razonado y ha buscado de servir a Cristo, quizás que tiene errores, que tiene dificultades, clame a Dios, sométase a Dios, búscale a Dios, para que no vayamos delante del juicio aquel, sino que podamos llegar delante de la presencia de Dios y Él nos puede decir: ven, buen siervo, sierva, siéntate a mi derecha. Amén. Gloria a Jesús. Versículo 13. Gloria a Dios. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. Gloria a Jesús. Y el mar dice que entregó los muertos. Amén. Dice que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su ¿qué? Sus obras, dice. Amén. Y usted sabe que la fe sin obra es muerte, y la obra sin fe es igual. Usted no vaya a querer justificarse delante de Dios: pero Señor, yo me pasaba noche y día en los hospitales, en las calles, en las cárceles, predicando de tu palabra. Usted no hizo nada, usted fue el instrumento que Dios escogió. ¿Por qué lo escogió usted, no usted a Dios? Para que sea la herramienta que Él quería que sea. El hombre no hizo nada ni hará nada nunca, pero algunos se han tomado la gloria que le corresponde a Dios. Pero Dios dice que va a pedir cuenta al mar de sus muertos. Amén. Para que sean juzgados por sus obras. Mira hasta qué punto Dios tiene el control de la humanidad. Hasta qué punto no se le escapa nada a Dios. Nada. Esté donde esté, no se le escapa nada. Algunos creen que se le escapan en las noches cuando duermen en su casa, bajo los techos. Creen que Dios tampoco no está allí. Dios está donde usted vaya. ¿Dónde está? Está bajo la tierra, bajo el cielo. Allí también está Dios. Dios examina su vida constantemente. Nada de lo que el hombre haga en esta tierra, nada se le escapa a Dios. Todos iremos un día adelante al tribunal de Cristo a dar cuenta por esas obras, sean malas o sean buenas, como dice la palabra de Dios. Pero han errado el camino, hermano. Porque muchos estamos en la iglesia, salimos de la iglesia y seguimos iguales. No hemos hecho nada nuevo.
Dios no nos ha hablado, el Espíritu Santo no nos ha ministrado. Parecería esas cosas, pero Dios todos los días nos habla, porque dice la Biblia que su palabra no volverá vacía. Si usted abre su corazón de verdad y ama a Dios, va a atesorar la palabra. Porque usted dirá, bueno, yo soy joven. Ella puede decir, yo soy una nena todavía, tengo muchos años de vida. Pero ¿sabe qué? Ella dirá esas cosas, pero también muchos niños parten de esta tierra cuando Dios quiere. ¿Entienden? El hombre no tiene control de su vida, sino Cristo. Todo lo que Dios tiene control, dice que aún nuestros cabellos están contados. Por eso es que dice que si nosotros cae nuestro cabello, Dios lo sabe, cuánto nos queda. Porque Él lo tiene todo controlado. Así como tiene controlado todo eso, tiene controlado tu vida, tu familia, tu hogar. Todo tiene controlado Dios. Pero Dios tiene controlado tu carácter, tu manera de ser. Lo que vos piensas, cuando te juntas con otras personas, lo que hablas. Y después vienes a la iglesia. Todas esas cosas están siendo controladas por Dios todos los días de nuestras vidas. Y no tan solo controladas, sino anotadas en el libro de la vida. Por eso es que nosotros debemos procurar, dice la Biblia, presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Amén. Pero si nosotros no vivimos como Dios quiere, tenemos mucho de qué avergonzarnos. Y no tan solo de qué avergonzarnos, sino de ponernos cuenta con Dios. Tenemos que ponernos cuenta con Dios. ¿Sabe que la palabra del Señor enseña que tenemos que vivir la nueva vida en Cristo? Colosenses 3 dice que busquemos las cosas de arriba si nosotros hemos creído en Jesucristo. Busquemos las cosas espirituales, dice la palabra de Dios. Muchos han transgiversado la palabra de Dios, han pregonado riquezas en las vidas, han pregonado que usted es un hombre que tiene una casilla, no es un siervo de Dios porque es pobre. Todas esas mentiras el diablo ha promulgado en la iglesia de Jesucristo. Y muchos han prestado oídos porque todos tocan de oído en la iglesia. No escudriñan la palabra, no estudian la palabra, no viven conforme a la palabra de Dios, no buscan la guía del Espíritu Santo. Entonces no es culpable Dios ni el enemigo que tenemos en esta tierra, porque algunos reniegan contra el diablo y dicen, ¿por qué Dios no lo mata así nos deja tranquilos? No, Dios te dio autoridad, te dio poder en la nueva vida que Él te ha dado. Te ha dado el revestimiento, te ha dado la unción, te ha dado para que vos tengas a los ángeles y los llames cuando quieras. Esa autoridad tiene el hombre de Dios, la mujer de Dios. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios, vuelvo a reiterar, el hombre de Dios y la mujer de Dios, el cristiano de verdad, el que guarda la palabra, el que la pone por obra, el que teme a Dios, ese tiene la autoridad. Pues nosotros podemos decir, Señor, envía esta noche 500 ángeles para que destruyan este barrio porque me es molestia. Podemos decir eso en esta noche. Dios no lo va a hacer. Amén. Si al cabo nosotros tenemos comunión con Él, Dios hace lo que a Él le parece mejor. Tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos que ser hijos de Dios. Y cristiano significa pequeño Cristo. Debemos andar como Él anduvo, dice la palabra de Dios. Porque todos vamos a ir al tribunal de Cristo. Qué triste. Porque yo mientras leía esta palabra esta mañana, decía, Señor, qué triste. Porque la verdad me daba temor. Y dije, Señor, qué triste, porque cuántas cosas nosotros erramos. Cuántas cosas creemos que están bien en nuestro razonamiento, en nuestras concupiscencias. Amén. Pero la Biblia dice que solamente andás bien cuando encomendás tu camino a Jehová, para que todo te salga bien. Eso dice la palabra de Dios. Si vos estás perdiendo tiempo, quizás que en esta noche decís, bueno, Dios nos llamó la atención, pero no te arrepentí de tu camino. No pedí perdón a la gente que ofendiste, a la gente que maltrataste. No pediste perdón a aquellos que vos blasfemaste contra ellos. Pero hoy tenés que darte cuenta que si todas esas cosas han sido anotadas en el libro de la vida, todo va en contra de nosotros. En contra de que podamos entrar al reino de Dios. Porque no es por nuestras obras tampoco que entramos, ni por nuestra fe tampoco, porque todo es don de Dios, dice la Biblia. Entonces la fe es un don de Dios. Las obras también las hace Dios. Entonces solamente Dios nos usó a nosotros para ser un vaso visible. Pero Él dice que Él creó también vaso de honra y de deshonra. ¿Pero por qué dice eso? Porque Dios a todo le ofreció una salida. A la humanidad le ofreció una salida. Pero el hombre no lo tomó, no lo creyó. Y muchos llamados cristianos están en la iglesia, pero no tienen fe, no tienen confianza. Porque si tuvieran fe, se tendrían compromiso con Dios, vivirían como Dios quiere, andarían como Dios quiere. Muchos hablan del labio de Dios,
Pero no quiere decir que usted va a entrar al reino de Dios. Pero qué triste cuando Jesús abra el libro de la vida y nosotros queramos defendernos, porque Él nos va a dar una oportunidad de defendernos. Y yo me voy a acordar las buenas cosas que hice, las malas ni las quiero recordar. Pero Él le va a decir, no, detalle por detalle, esto hiciste vos, esto hiciste. Por eso en esta noche Dios nos está dando una oportunidad de advertirnos que vamos a ir delante del juicio de Dios. Entonces en esta oportunidad usted no la desperdicie. No desperdicie esta oportunidad. Póngase a cuenta con Dios, pero tema a Dios. Guarde su palabra, su mandamiento. Ya no blasfeme contra nadie. Ya no reniegue contra nadie. Ya no hable contra nadie. Sino deje a sus enemigos en las manos de Dios. No lo maldiga, bendígalo. Y si puede ayudarlo, ayúdelo. Porque eso dice la palabra de Dios. Tratamos siempre este tema porque la parte más dura del hombre es saber perdonar. No perdona. El hombre dice, bueno, si ella está bien conmigo, está bien, va a ser mi amiga siempre. Pero si ella está mal conmigo, ya la tengo entre ojos, ya es una enemiga mía. Y no nos damos cuenta que todo eso es desagradable a Dios, porque Dios nos enseñó la doctrina de Cristo o cómo vivir delante de Él. Si usted lee las Escrituras va a saber cómo vivir, porque algunos piensan que vienen acá a la iglesia y que necesita el profeta que le hable para que se corrija, para que sepa que Dios está con él. No, usted se mira en el espejo la palabra de Dios y se da cuenta qué fruto tiene. Si son los frutos de la carne, son frutos del Espíritu. Pero procure hacer frutos del Espíritu, porque Dios llamó a una iglesia espiritual, no carnal. Amén, porque de la carne se ciega corrupción. Más de la vida del Espíritu, dice vida eterna. Amén. Gloria a Jesús. Por eso fíjese el otro pasaje, 14. Amén. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto a mí me impactó. Porque si yo digo, la muerte que es tan temida entre los hombres, ¿o no? Los hombres temen morir. Es tan temida, algo que es irreversible, que sí o sí va a ocurrir. Pero dice la Biblia que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Fueron lanzados al juicio de Dios. La muerte y el Hades también, ¿sabe por qué? Porque también era una oposición la muerte para Cristo. Cuando Él vino a la tierra también fue una oposición. Pero Él tuvo que pelear la buena batalla en obediencia al Padre. Poner por obra la palabra de Dios. Ser sacrificado sin chillar nada allí en la cruz del Calvario. Por amor a la humanidad. Y entonces venció a la muerte. Y le quedó la autoridad y el poder de Cristo sobre la muerte, sobre el Hades. Gloria a Jesús. Y la muerte y el Hades, lugar de muertos, dice, ¿no? Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Porque Él la venció y Él tiene autoridad sobre la muerte. Ahora, nosotros los hombres que hemos creído en Cristo tenemos gozo. Cuando mi hermana parte de esta tierra, nosotros nos gozamos. Porque hemos visto su fruto, hemos visto que se convirtió a Cristo, que tuvo un encuentro con Jesús, que le dio lugar a Cristo, que todo el tiempo que estuvo en la tierra vivió como Dios quería. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Fiesta en Jesús. Porque cuando un hermano sale de viaje, usted está con la familia, le hacen el asado, le hacen fiesta y lo despiden, porque no se murió. Porque no se murió. Porque durmió con Cristo, se fue de viaje. Nosotros los cristianos tenemos eso. Pero cuando el Espíritu Santo y Cristo moran en nuestro corazón, cuando nosotros vivimos de la palabra, cuando nos alimentamos, cuando nos hemos convertido a Cristo, tenemos esa certeza. Pero si no, vivimos tristes, si no amargados. Y ese no es el fruto del Espíritu. Porque supuestamente el Espíritu Santo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Porque las cosas viejas pasaron, le hemos entregado todo. Hemos tomado un compromiso de verdad con Dios. Entonces, ¿por qué se entristecen? ¿Por
¿Por qué motivo se entristece? Se entristece porque le falta Cristo. Porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Cristo es el perfecto amor que el hombre necesita. El hombre cuando vino a Cristo vino en tristeza, en angustia, en desolación, atado por vicio, prendido de las garras de Satanás. Pero cuando nosotros nos entregamos a Cristo, ¿qué ocurrió? Dios trajo paz, templanza, mansedumbre, alegría a nuestras vidas. Y ya no éramos los mismos ni andábamos como los mismos. Entonces esa vida debemos tener nosotros. Entonces, ¿por qué se ha preocupado del gran juicio si usted es un hombre y una mujer que vive de acuerdo a la palabra de Dios? Pero preocúpese si usted no vive como Dios quiere. Preocúpese, porque esta es una oportunidad de Dios en esta noche. Para usted, para mí, para los que nos oyen en esta noche. Preocúpese por vivir como Dios quiere. Vuélvase a Cristo. Vuélvase a Dios. Tome compromiso como nunca lo ha tomado. Porque los tiempos están dados. Los momentos están dados ya. En una de estas noches Cristo va a venir por su iglesia. En uno de estos días, en un abrir y cerrar de ojos, dice que seremos tomados por Cristo y llevados a los cielos. Pero ahí también va a ser el día del buen juicio también, donde seremos desechados o bendecidos. Por eso dice el versículo 15. Amén. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Esta es una parte triste, porque dice que el que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que no fue allá encontrado, porque allá cuando pase lista van a decir Carlito, Juan, Pedro. Lo va a llamar por nombre y apellido Dios allá. En el libro de la vida cuando se ha abierto. Si usted no ha sido inscrito ahí, ¿por qué? Porque anduvo como usted quiso. Creyó que venir a la iglesia, que engañar al pastor, que engañar al hermano, iba a andar bien en esta tierra. Total, ya soy cristiano, entre comillas. Pero Dios, le vuelvo a reiterar, Dios le ha llamado a santidad, a una nueva vida. A una nueva vida. Que no quede nada de la antigua vida. Dios le ha llamado a una nueva vida en Cristo Jesús. A que viva bajo los estatutos, bajo los mandamientos que Dios ha prescrito. Y si usted no tiene fuerza, si no tiene fe, dice la Biblia, demándesela a Dios. Y si no tiene fuerza, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Que usted con su fuerza no va a hacer nada. Con su buen andar no va a hacer nada. Con su concupiscencia no va a hacer nada. Con sus planes no va a hacer nada. Pero cuando usted es sabio, cuando le entrega sus planes, su vida en las manos de Dios, cuando busca la visión de Cristo. Por eso mire qué triste va a ser esto. Cuando usted le pongan el mejor traje, el mejor vestido en esta tierra. Cuando usted parta de esta tierra. Para presentarse delante de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Dice, y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y por más intelectual, por más capacitación bíblica que usted tenga, si nunca entregó su corazón a Dios, si nunca ha vivido como Dios quiso, si en esta oportunidad también la desperdicia, todo ha sido inscrito en el libro de la vida, que Dios le dio oportunidad. Porque Dios nos da oportunidad todos los días. Entonces debemos mejorar nuestros caminos y volvernos a Dios. Mejorar nuestro andar, nuestro caminar y volvernos a Dios. ¿Sabe qué? De eso se trata la palabra de Dios. De vivir un evangelio establecido por Dios. No como los hombres lo han establecido. No como los hombres los transgiversan. Algunos muchas veces han leído un texto bíblico y con eso ministran una iglesia. Pero no, la iglesia debe entender esto, que usted una vez que vino a Cristo no vino por usted mismo, sino que Cristo lo escogió a usted. Y sabe que le dio la oportunidad de limpiarse, de santificarse, lo justificó de pecado con su sangre, ¿entiende? Lo justificó de pecado, lo llamó para servirle, qué privilegio. Muchos quisieran ser custodia del presidente, muchos quisieran servirle una copa al presidente. Porque es un privilegio. ¿Cuál más el que hizo Cristo por nosotros?
Dios nos limpió, nos santificó, nos justificó, nos glorificó. Fue Cristo el que hizo eso. Entonces usted debe amar a Dios. No haga nada por compromiso. Si no, me comprometí con el hermano y voy a ir a cumplirlo, pero la verdad es que no tengo ganas. No lo haga. No lo haga. Porque la Biblia dice que algunos predican por contienda, otros por vanagloria y otros por amor a Cristo. Hágalo por amor, por el privilegio que usted tuvo de ser llamados a la fila de Jesucristo. Por ese privilegio que usted tuvo. Por eso es que la iglesia ha perdido autoridad. No porque Cristo se la haya quitado. No porque vive como quiere y anda en su razonamiento y en su concupiscencia. Por eso es que ha perdido autoridad. Pero si nosotros anduviéramos como Cristo nos llamó y nos dio toda esa autoridad, no tiene nada que hacer el enemigo donde nosotros nos plantamos. Tomamos autoridad en la tierra y miles de ángeles descienden y la toman y saben que tienen que abandonar esas tierras. Porque tenemos toda autoridad de Cristo, no tenemos de qué avergonzarnos, porque le hemos dado lugar a Cristo, porque Él mora en nuestras vidas, en nuestro corazón. Por eso que Dios nos ayude y que Dios nos libre de la vida que llevamos. Porque cuando usted se pone a pensar y a meditar y a mirar las iglesias, todos hacen distintas cosas. Todos promueven el evangelio en su concupiscencia, en su razonamiento. Todos promueven el evangelio a su manera. Pero sabe que el evangelio es uno solo. Y el Espíritu Santo también. Y Cristo también. Y Él nos dejó establecido la palabra. Podemos ser muchos miembros con distintas funciones, pero el cuerpo es el mismo. O sea, no hay variación. Pero la gente hizo variar el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque entebraron sus concupiscencias, su razonamiento. Copiaron cosas que no tenían que copiar. Vivieron de acuerdo a lo que ellos creen. Y han engañado a miles y a millones de personas. Pero quiero decirle en esta noche y abrir este simple pasaje, que todos iremos un día delante del tribunal de Dios, delante del trono blanco. Y quiero decirle que el que va a enjuiciar las vidas va a ser Cristo. Porque Él sufrió, Él padeció. Él dio su vida por nosotros. Por eso debemos servir a Dios por amor. No importa cuántas obras haya hecho. No interesa eso. Porque esa la hizo Cristo. Nosotros tenemos por amor servir a Dios porque Él nos llamó. Él nos escogió para que seamos la grey eterna delante de Él. Para eso nos santificó, nos justificó, nos glorificó, para que nosotros podamos alabarle allá en los cielos, en lugares santos, donde ninguna inmundicia entrará. Por eso esta noche usted tómelo como una oportunidad. Arrepiéntase de sus malos caminos, arrepiéntase de sus pensamientos, de aquellos, dicen, bajones espirituales. No existe en Cristo, porque todo lo podemos en Él. Todo, dice la palabra. No podemos un día estar bien y al otro día estar mal. No tenemos compromiso con Dios entonces, porque hacemos un Dios diminuto. Nuestro Dios, dice la Biblia, que el estrado de sus pies es la tierra y su trono está en el tercer cielo. Mire la grandeza de Dios. Por eso es importante que usted sepa que luego que usted parta de esta tierra, o si viene Cristo por su iglesia y arrebata a su iglesia, la Biblia dice que todos iremos delante del tribunal de Cristo a dar cuenta por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Amén. Así que tome en cuenta esto y en esta noche pídale revelación a Dios. Busque a Dios. Búsquele a Dios en esta noche, pregúntele a Dios. Y Dios es fiel en su palabra. Por eso esta es una oportunidad y no la desperdicie. Usted dígale al Señor en esta noche: yo no quiero desperdiciar esta oportunidad. Yo no quiero desperdiciarla, porque mañana nos puede sorprender el Hades, la muerte. Mañana nos puede sorprender. Pero si nosotros permanecemos en Cristo, si no hemos arrepentido, y si muchas personas en esta noche están en este lugar y un día sirvieron a Dios y volvieron de nuevo al camino del Señor porque se apartaron, tienen que haberse reconciliado en la iglesia para que el nombre de esas personas sea inscrito de nuevo en el libro de la vida. Pero si usted no se reconcilió, si no reconoció sus pecados, si no le pidió perdón a Dios, su nombre ha sido borrado y está borrado. Preocúpese por la salvación. Amén. Que Dios le bendiga en esta noche. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Jesús.